Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos ustedes cordialmente bienvenidos a estas clases virtuales de matemáticas. Bienvenidos chicos a una manera diferente de aprender este gran curso. Bien, probablemente en casita te estés haciendo la siguiente pregunta. Profesor, ¿qué tema vamos a aprender el día de hoy? Bien chicos, el tema que vamos a aprender el día de hoy está relacionado con los ángulos. Profesor, ¿los ángulos geométricos? No, porque el curso del día de hoy es trigonometría. Entonces, ¿qué tipo de ángulo vamos a ver? Pues chicos, básicamente el ángulo trigonométrico. Profesor, ¿el ángulo trigonométrico tiene las mismas características que el ángulo geométrico? La respuesta es no. El ángulo trigonométrico, chicos, va a tener características totalmente distintas y para ello justamente vamos a ver su definición. Bien, profesor, ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? Chicos, el ángulo trigonométrico es aquel que se va a generar, escúchame bien, por la rotación, de un rayo. Escúchame bien, por la rotación de un rayo alrededor de su origen, la cual se va a llamar vértice y va a ir desde una posición inicial, llamado lado inicial, hasta una posición final, la cual se va a llamar lado final. Bien, vamos a reforzar esta parte con un gráfico y justamente vamos a hablar de lo mismo, solamente que de manera gráfica para así comprender la idea un poco mejor. Bien, esa línea de color naranja que tú ves ahí, chicos, es donde va a iniciar nuestro ángulo. Y si nuestro ángulo va a iniciar desde esa parte, se le llama lado inicial. Bien, mientras que la flecha de color verde, chicos, es la parte donde va a terminar nuestro ángulo. Bien, chicos, entonces si ahí va a terminar nuestro ángulo, quiere decir que esa parte va a ser nuestro lado final. Bien, ahora, nuestro ángulo puede ir en dos tipos de sentidos. Por ejemplo, puede ir hacia la izquierda, bien, o también puede ir hacia la derecha. En este caso, si va hacia la izquierda, bien, yo le puedo colocar, no sé, de repente alfa, o si va hacia la derecha le puedo colocar beta. Chicos, si va hacia la izquierda, bien, se le va a llamar como un sentido, en este caso, antihorario. Bien, mientras si va hacia la derecha, se le va a llamar el sentido horario. ¿Por qué, profesor, sentido antihorario? Porque va en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué sentido horario? Porque va en función de las manecillas del reloj. Bien, ahora, al sentido antihorario, chicos, también se le va, en este caso, asignar el signo positivo, mientras que al sentido horario se le va a asignar el signo negativo. ¿Qué relación, profesor, puedo obtener de signo con sentido? Bien, si tú retrocedes en el tiempo, chicos, te va a quedar más horas durante el día. Mientras que si tú avanzas más rápido en el tiempo, te quedan menos horas durante el día. Y esa es la relación básica que tú puedes obtener entre signo y sentido de giro en este caso. Bien, ahora vamos a hablar de las características principales de este ángulo trigonométrico. La primera y la más fundamental de ellas, chicos, es de que este ángulo trigonométrico, bien, en este caso va a tener un intervalo, bien, desde el menos infinito hasta el más infinito. Profesor, ¿qué cosa quiere decir eso? Chicos, quiere decir que en este caso el ángulo trigonométrico no tiene restricciones. Bien, en este caso puede ir desde el más infinito o puede ir hacia el menos infinito. Bien, acá está justamente una parte gráfica para que me comprenda la idea un poco mejor. Bien, en este caso el ángulo trigonométrico puede dar infinitas vueltas tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Por eso que su intervalo va desde el menos infinito hasta el más infinito. Profesor, ¿el ángulo trigonométrico puede ser nulo? O sea, ¿puede ser cero? Sí, chicos, el ángulo trigonométrico sí puede ser nulo. Bien, siempre y cuando, escúchame bien, el ángulo no haya hecho rotación alguna. Bien, si ha hecho rotación, así sea por más mínimo posible, chicos, eso ya no es un ángulo nulo, sino pasaría a llamarse otro tipo de ángulo. Bien, ahora, hasta esta parte vamos a ver algunas características entre ángulo trigonométrico y ángulo geométrico. Bien, el ángulo trigonométrico, chicos, es aquel que va a tener sentido de rotación, mientras que el ángulo geométrico no tiene sentido de rotación. Bien, otra característica importante es de que el ángulo trigonométrico puede ir desde el menos infinito hacia el más infinito, mientras que el ángulo geométrico solamente puede ir desde el mayor a 0 grados hasta menor de 360 grados. No puede haber un ángulo que sea mayor que esa capacidad. Bien, y el ángulo, en este caso trigonométrico, puede ser positivo o negativo, mientras que el ángulo geométrico solamente puede ser positivo.
Bien, así que vamos a ver, chicos, alguna regla práctica que es lo que me interesa justamente para poder yo desarrollar los ejercicios de este tema de ángulo trigonométrico. Bien, profesor, ¿qué tipo de ejercicio vamos a desarrollar? Bien, es lo que has visto tú en el tema de ángulos de geometría, pero con la diferencia de que a este caso le vamos a añadir sentido de rotación, ya sea antihorario o ya sea horario. Bien, para ello justamente vamos a definir, chicos, una regla práctica para que nos ayude a la hora de resolver ejercicios. ¿Qué es lo que nos dice esta regla práctica para poder justamente afrontar esos problemas y no tener, obviamente, dificultades? Bien, la regla práctica, chicos, nos dice lo siguiente. Si yo tengo, en este caso, un ángulo, bien, en el sentido horario, me recomienda trabajar siempre en el sentido antihorario. Profesor, pero no entiendo, no hay sentido en eso. Sí, lo que pasa, chicos, de que si está en el sentido horario, vamos a tener que hacer algo importante. Bien, en este caso se recomienda, escucha bien, trabajar en el sentido antihorario. Pero si está en el sentido horario, vamos a hacer lo siguiente. Y por favor, préstame mucha atención lo que vamos a hacer. Bien, para reforzar esta idea vamos a colocar acá un gráfico y si te das cuenta hay dos ángulos que están en el sentido horario, que son el ángulo beta y el ángulo teta. Bien, lo que voy a hacer, chicos, con esos dos ángulos es algo muy sencillo de hacer, pero a la vez mucha gente se suele equivocar. Bien, así que por favor presta mucha atención y vamos a ver algunos ejemplos después para reforzar esta idea. Bien, chicos, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Bien, escúchame. Mira, voy a cambiarle el sentido de giro a esos ángulos que estaban en el sentido horario, los voy a poner en el sentido antihorario. Pero no solamente basta con eso, sino que también van a cambiar de signo. Si antes era beta, ahora va a ser menos beta. Profesor, ¿quiere decir que si el ángulo tetita estaba en el sentido horario y yo le cambio el sentido, ahora será menos teta? Claro, porque al cambiarle el signo, al cambiarle el sentido, también va a cambiar de signo. Y es más, lo voy a colocar aquí, por favor, para que no te vayas a olvidar. Bien, al cambiarle el sentido del ángulo, también cambia el signo. Es muy importante, por favor, esto, porque en los ejercicios que vamos a resolver después en tu compendio, tiene que ver bastante esto de aquí que te estoy explicando ahorita. Bien, la regla práctica es muy importante a la hora de resolver ejercicios. Bien, vamos a ver un ejemplo que me dice lo siguiente. A partir de la siguiente figura, indica el valor de alfa en función de beta. Y me dan en la siguiente figura. Ahora, si yo sé que tú eres recontra observador, ya te has dado cuenta quién es el ángulo que está yendo en el sentido horario. Y en este caso es el ángulo beta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le cambio el sentido, recontra sencillo. Pero recuerda que al cambiarle el sentido, también cambia de signo. Si antes era beta, ¿ahora qué va a ser? En este caso, chicos, sería menos beta. La suma de esos dos ángulos me tienen que dar 90 grados por el cuadradito que está en la esquina. Entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir? Dice lo siguiente. Se cumple que alfa menos beta, en este caso, porque ya le cambiaste el sentido, va a ser igual a 90. Chicos, ese menos 90 pasa a sumar y se convertiría de que alfa es igual a 90 grados más beta. Bien, vamos con otro ejemplo para seguir reforzando esta idea de cambio de sentido, por favor. Nuevamente te repito, es muy importante trabajar en el sentido antihorario. Las flechitas tienen que ir hacia la izquierda. Bien, vamos a hacer un segundo ejemplo que me dicen calcular el valor de x y me dan la siguiente gráfica. Bien, chicos, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Ver cuál es la flecha que está hacia la derecha. Exacto, es el menos 71 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle el sentido. Pero no solamente basta con eso. No solamente basta con cambiarle el sentido, sino que también tiene que cambiar el signo. Si antes era menos 71 grados, ¿ahora qué será? Exacto, será solamente 71 grados. Chicos, estos dos ángulos son opuestos por el vértice, por lo tanto van a ser iguales. Entonces voy a decir, se cumple que 71 grados, chicos, va a ser igual a 3x más 20 grados. Ese 20 pasa a restar, me queda que 3x es igual a 51 grados y el 3 pasa a dividir y el valor de x sería, en este caso, 51 entre 3, 17. Bien, y esa sería la respuesta a la pregunta número 2. Bien, la pregunta número 2 de los ejemplos que estamos viendo. Si te das cuenta es bastante sencillo, pero como te dije, a la vez bastante confuso, porque mucha gente se suele olvidar de hacer el cambio de signo en este caso. Bien, por eso que te estoy haciendo el énfasis una y otra vez. Vamos con el tercer ejemplo y último, la cual me dicen calcular el valor de x y me dan la siguiente gráfica. ¿A quién le tengo que cambiar el sentido, chicos?
Exacto, le tengo que cambiar el sentido, en este caso, a 40 grados menos 3x. Pero no solamente basta con eso, chicos. Al cambiarle el sentido, también ¿qué tiene que cambiar? Exacto, tiene que cambiar el signo. Si antes era 40 grados menos 3x, ¿ahora qué será? Menos 40 grados más 3x. Ojo, todo cambia de signo. Bien, tienes que acordarte de eso. Chicos, la suma de estos tres ángulos me tienen que dar 180 y ese cuadradito que tú ves en la parte central me indica que es 90 grados. Entonces voy a decir 8x más 20 más 90 menos 40 grados más 3x es igual a 180 grados. Bien, por lo tanto, chicos, el 11x sería, en este caso, más 70 igual a 180. El 70 pasa a restar y me queda que 11x es igual a 110. Chicos, x sería en este caso igual a 10. Bien, vamos a pasar, chicos, ahora sí a la resolución de tus ejercicios, de tu compendio, por favor. Empezamos entonces ahora. Muy bien, chicos, vamos a empezar con la resolución de los ejercicios de tu ficha aplicativa correspondiente al tema de ángulos trigonométricos. Bien, en este caso voy a resolver yo los ejercicios números impares y en este caso te toca a ti resolver los ejercicios pares. Chicos, vamos a empezar entonces con el ejercicio número 1. Que me dicen, indica en el gráfico, ¿no?, cuántos ángulos hay de forma negativas. Bien, para resolver este ejercicio vamos a recordar algo que ya hemos visto en la parte teórica. Y es que los ángulos que van en el sentido antihorario, chicos, van a estar relacionados con el signo positivo, mientras que los ángulos en el sentido horario van a estar relacionados con el signo negativo. Entonces yo tengo que buscar ángulos que estén en el sentido horario. Profesor, ¿a qué se le llamaba ángulo en el sentido horario? Los que van en función de las manecillas del reloj. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a ver por acá. Decimos quiénes son los que están en el sentido horario. Van a ser dos. Si te das cuenta, hay una flechita que está yendo hacia la derecha. Acá lo selecciono. Bien, ahí tenemos nuestro primer ángulo negativo. Y también tenemos otro, que es el más grande, ¿no? En este caso, el que ves ahí. Bien, chicos, entonces, ¿cuántos ángulos negativos hay en este gráfico? Solamente hay dos. La clave sería casita. Vamos con el siguiente ejercicio que me dice relaciona de manera correcta. Me dan ángulos en la parte derecha y indicar en este caso si son ángulos que van en el sentido horario u en este caso en el sentido antihorario. Bien, vamos a ver el primer caso. En la letra A me dicen que ese ángulo va hacia la derecha, chicos, y si va hacia la derecha quiere decir que es un ángulo que va en el sentido horario. Por lo tanto vamos a relacionar la proposición A con la proposición 1, que justamente me indica que es el ángulo en el sentido horario. Vamos con la segunda también va hacia la derecha, por ende también va a ser horario. Entonces digo que la proposición B se relaciona con la proposición número 1. Vamos con la tercera proposición que me dice en este caso que va hacia la izquierda, por ende, chicos, sería antihorario. Entonces, si yo busco una alternativa que cumple esas condiciones, digo, la proposición A está relacionada con el 1, la proposición B también con el 1 y la proposición C con el 2. La única clave que cumple esas condiciones es la alternativa D de Diosito. Bien, chicos, vamos a pasar ahora al ejercicio número 5. Me dicen calcule el valor de beta y me dan ese gráfico que tú ves ahí. Ahora, tienes que recordar, en este caso, tienes que recordar, por favor, nuevamente te repito, la regla práctica que te había mencionado en la parte teórica. ¿Qué me decía la regla práctica? Que yo tenía que cambiar el sentido de un ángulo que va en el sentido horario. ¿Cambiarlo a qué sentido, profe? Al sentido antihorario. Bien, y no solamente cambiaba de signo, sino que también, no solamente cambiaba de sentido, sino también que cambiaba de signo, chicos. Entonces, vamos a buscar primero quién es el ángulo que está yendo en sentido horario. En este caso, exacto, es el menos 40 grados menos 8 beta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con ese ángulo? Le voy a cambiar el sentido. Pero no solamente basta con eso, sino también con cambiarle el signo. Si antes era menos 40 grados menos 8 beta, ahora simplemente va a ser 40 grados más 8 beta. Chicos, y la suma de estos dos ángulos me tienen que dar como resultado 180. Entonces voy a decir lo siguiente. 40 grados más 8 beta más 40 grados menos 3 beta es igual a 180.
porque son ángulos suplementarios. Ahora, 40 más 40 es 80, 8 beta menos 3 beta es 5 veces beta, igual a 180. El 80 pasa a restar y me queda que 5 beta es igual a 100. Y el 5 pasa a dividir, chicos, finalmente quedándome de que el valor de beta sería simplemente 20. Y esa sería tu respuesta. La clave a la pregunta 5 sería entonces enanito. Listo, chicos, problema 5 entonces resuelto. Vamos ahora con el problema número 7. Que me dan en este caso un gráfico y me dicen que calcule el valor del ángulo teta. Bien, chicos, en este caso yo tengo que revisar quiénes son los ángulos que están yendo en el sentido horario. Y para tu buena suerte, en este caso van a ser 2. Entonces, para reforzar la idea de que tengo que cambiarle el sentido, pero no solamente basta eso, sino también cambiarle de signo. Si antes era menos 50 menos 3 teta, cambiándole el sentido, chicos, ahora pasará a ser más 50 más 3 teta. Ahí tengo un menos 80 grados. Lo borro y le cambio el sentido, pero al cambiarle el sentido también cambia de signo, por lo tanto simplemente será 80 grados. La suma de esos tres ángulos me tiene que dar como resultado 360, por lo tanto digo lo siguiente, que 2 teta más 20 grados más 3 teta más 50 grados más 80 me tienen que dar como resultado 360. Chicos, 2 teta más 3 teta, 5 veces teta, 20 más 80 más 50, 150. Y eso va a ser igual a 360 grados. El 150 pasa a restar, me quedaría que 5 teta es igual a 210. Chicos, y el 5 finalmente pasa a dividir y el valor en este caso de tetita sería 42. Bien, chicos, esa sería la resolución de la pregunta 7. La clave sería casita. Ahí está. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 9. Que es una pregunta bastante sencilla. Me dicen calcular el valor de x. En este caso, chicos, hay uno que está de manera horaria. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le cambio el sentido. Pero al cambiarle el sentido, no te olvides que también cambié de signo. Si antes era menos 3x, ¿ahora qué será? Simplemente va a ser 3x. La suma de esos tres ángulos me tienen que dar 180 grados. Entonces digo 3x más 4x más 2x es igual a 180. 2 más 4 es 6, más 3 es 9, 9x igual a 180. Por lo tanto, chicos, el 9 finalmente pasaba a dividir y me quedaría de que 9, en este caso pasaba a dividir y me quedaba que x es simplemente 180 entre 9. O sea, en este caso es 20. Y esa sería la respuesta a la pregunta número 9. La clave sería avioncito. Listo, chicos, vamos con ahora problema número 11. ¿Qué me dice el problema número 11? Calcular el valor de x y me dan ahí, en este caso, ese ángulo de forma perpendicular. Profesor, ¿qué cosa quiere decir un ángulo perpendicular? Que uno de sus ángulos mide 90 grados. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿quién es el ángulo que está yendo en el sentido horario? Exacto, es el menos x. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La regla práctica me dice que le tengo que cambiar el sentido. Pero al cambiarle el sentido no solamente ya está, o sea, le hago eso y ya está. No, también tiene que cambiar de signo. Por lo tanto, si es en este caso, no, era menos x, ahora simplemente va a ser el valor de x. Y la suma de estos dos ángulos me tiene que dar como resultado 90 grados. Chicos, 5x más x, 6x, el valor de x, en este caso, ¿a quién sería igual? Sería 90 entre 6 y la respuesta simplemente es 15. Bien, preguntita bastante sencilla y en este caso bastante fácil de elaborar. Vamos con la pregunta número 13, chicos. 13 y 15, con esto ya cerramos la parte práctica de tus ejercicios. Me dicen, marca la alternativa correcta. Marca la alternativa la cual tiene una relación de manera coherente. Bien, vamos a cambiar primero el sentido del ángulo y el único que le tengo que cambiar, chicos, vendría a ser, en este caso, tetita. Al cambiarle el sentido también cambia de giro, no te olvides. Y el otro, chicos, sería en este caso beta positivo. Bien, en este caso a la hora de cambiarle el ángulo. ¿Listo, chicos? Ahora,
alfa, perdón, de alfa positivo cambia a alfa negativo. Bien, ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Digo lo siguiente, que menos alfa más el ángulo teta más 90, que es ese cuadrado que tú ves ahí, menos beta te va a dar como resultado 180. Chicos, si todo ese alfa y ese beta negativo lo paso a sumar, me quedaría de que alfa más beta, o en este caso alfa más beta, sería igual a teta, y ese 180 lo voy a pasar a restar con 90. 90 menos 180, ¿cuánto va a ser? Menos 90 grados. Por lo tanto, chicos, alfa más beta sería igual a teta menos 90 grados. ¿Cuál es la clave que se parece? La clavecita D de dinosaurio. Y esa sería la respuesta correcta. Bien, preguntita un poquito más compleja de desarrollar. Y por último vamos con la pregunta número 15. Me dicen calcula el valor de X y me dan la siguiente gráfica. Chicos, en este caso lo que yo tengo que observar primero es quiénes son los que están yendo en sentido horario. Para justamente qué hacer, la regla práctica me dice cambiarle el sentido de giro, pero no solamente basta con esto, sino también basta con, en este caso, cambiarle el signo de cada uno de ellos. En este caso, ¿a quién voy a cambiar? Voy a cambiar al 15 grados menos 15y. Y si lo cambio de signo, si le cambio de sentido, también le cambio de signo. Entonces será menos 15 grados más 5y. Bien. Y chicos, el otro ángulo que va en el sentido horario vendría a ser 50 grados menos x. Pero al cambiarle el sentido, también cambia de signo. Por lo tanto, si antes era 50 menos x, ahora simplemente es menos 50 grados más x. Entonces, profe, esa sería la primera parte. Sí, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Igualar por opuestos por el vértice dos ángulos. En este caso, menos 15 grados más 5y. Y el otro sería 4y más 15 grados. Chicos, el menos 15 grados pasa al otro lado a sumar. Y el 4y pasa a restar. Quedándome simplemente que y va a ser igual a 30. No me piden y lastimosamente, me piden el valor de x. Ahora, si te das cuenta, los ángulos de color verde son ángulos que forman una línea recta. Por lo tanto, el ángulo va a ser suplementario. O sea que suman 180. Chicos, entonces para finalizar el ejercicio digo lo siguiente. Que menos 50 grados más x menos 15 grados más 15y es igual a 180. Chicos, menos 65 grados, bien, pasa al otro lado a sumar y me quedaría que x más y, más 5y, perdón, es igual a 245. Pero, profe, y vale 30 y 30 por 5 sería 150. Bien, chicos, por lo tanto, el x más 150 va a ser igual a 245 y el x, en este caso, el 150 pasa a restar y el x me quedaría que es 95. Bien, la clavecita entonces sería dinosaurio otra vez. Listo chicos, esto sería el desarrollo de los ejercicios de tu ficha aplicativa. Ahora te queda a ti a resolver los ejercicios pares. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos.